Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres con sus hijos, dentro de 3 días de como fuere publicado este bando, salgan de él, y vayan a embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare, llevando consigo los muebles que pudieren en sus personas, para embarcarse en las galeras y navíos que están aprestados para pasarlos en Berbería. Y el que no lo cumpliere, incurra en pena de la vida que se ejecutará irremisiblemente. Que cualquiera de los dichos moriscos que cumplidos los 3 días fuese hallado fuera de su propio lugar, pueda cualquier persona, sin incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, entregándole al justicia, y si se defendiere, lo puede matar. Este bando, publicado en 1609 durante el reinado de Felipe III, fue el inicio de una de las mayores y más trágicas deportaciones de toda la Edad Moderna. Para comprender este acontecimiento es imprescindible, en primer lugar, conocer el contexto histórico en el que se produjo. Esta era una época de fuerte intolerancia religiosa en toda Europa. El continente se desangraba en conflictos religiosos y países como Francia o el Sacro Imperio estaban inmersos en interminables guerras de religión y pronto iba a estallar, también por motivos confesionales, la Guerra de los 30 años, el conflicto más destructivo de toda la Edad Moderna. Pues bien, estas guerras se producían entre católicos y protestantes, que eran todos cristianos. Si un odio semejante era posible entre miembros de una misma confesión, podemos imaginar qué sentimientos despertarían los musulmanes, que habían sido durante siglos la principal amenaza al mundo cristiano. Por otro lado, en este momento España estaba inmersa en la desastrosa guerra de Flandes, y el nuevo gobierno, encabezado por el duque de Lerma, era partidario de llegar a un acuerdo con los rebeldes neerlandeses para poner freno a un gasto que estaba arruinando a la monarquía. Pero esto suponía precisamente llegar a un acuerdo con herejes protestantes, que encima eran teóricamente súbditos de la monarquía, lo cual suponía una humillante cesión, y así lo consideraba el propio rey y también gran parte de la población. Es importante entender la forma de pensar de aquella época. El rey pensaba que llegar a un acuerdo con herejes sin que éstos renunciaran a su fe podía ser una ofensa a Dios y temía ser castigado por ello. El duque de Lerma concibió el proyecto de expulsión de los moriscos como una forma de convencer al rey y ofrecerle una especie de compensación a Dios al expulsar a los musulmanes de España. Y por otro lado, era una forma de desviar la atención a las críticas que su política pacifista despertaba entre la nobleza. Se trataba de convencer a la parte más ilustrada y poderosa de la sociedad, con una medida demagógica que permitiese focalizar la atención en otro lugar. Era una cortina de humo para que no se hablase de las treguas de Flandes. Por este motivo, los bandos de expulsión de los moriscos se publicaron a la vez que llegaban a España las noticias del acuerdo con los neerlandeses. Para comprender lo que significaba aquella tregua para España, sirvan las palabras que respondió el conde de Fuentes al embajador veneciano cuando le preguntó si la tregua iba a ser publicada. Este le dijo: «No se publicará en modo alguno porque nos avergonzamos de ella». ¿Por qué se eligió a los moriscos como chivo expiatorio? Pues la respuesta es bastante sencilla. Los moriscos eran una minoría problemática, odiada y temida. Eran descendientes de los habitantes de Al-Ándalus y aunque habían sido convertidos al cristianismo a la fuerza en 1502, seguían practicando el Islam en la intimidad y vivían aislados del resto de la sociedad. Se los odiaba por motivos religiosos. Como ya hemos explicado, esta era una época de gran intolerancia, pero además despertaban enormes envidias porque las tierras que cultivaban eran muy productivas, ya que dominaban mejor que nadie las técnicas de regadío. Se los temía porque habían protagonizado 2 grandes revueltas contra la corona, una en el reinado de los reyes católicos y otra durante el reinado de Felipe II, así como multitud de enfrentamientos con otros poderes locales. La revuelta de las Alpujarras de 1568 en tiempos de Felipe II
desató una guerra brutal de 3 años que hizo necesario traer los tercios de Italia al mando de don Juan de Austria, hermanastro del rey, para conseguir sofocarla. Los moriscos eran temidos además porque se les acusaba de apoyar a los piratas berberiscos que asolaban las costas levantinas de la península y se los consideraba una quinta columna siempre dispuesta a levantarse ante una probable invasión turca o incluso en apoyo de países vecinos. De todos estos miedos y resentimientos se aprovechó el gobierno de Lerma para justificar la expulsión. Acusó a los moriscos de estar en negociaciones con los turcos y con el sultán de Marruecos para apoyar una invasión de la península y restaurar el Islam. A pesar de que se presentaron informes de dudoso origen que probaban estos contactos, la verdad es que ni turcos ni marroquíes tenían ningún interés en semejante proyecto, como nos explica el catedrático Óscar Tendero García, profesor del Máster de Historia de Oriente Medio de la Universidad Anáhuac y experto en relaciones internacionales. La expulsión de los moriscos de la península ibérica entre 1609 y 1613, impulsada por el duque de Lerma y autorizada por el rey Felipe III, obedeció a dos premisas absolutamente falsas. La primera es que los moriscos pidieron ayuda al sultán de Marruecos de la dinastía Saadi para intentar una invasión de la península ibérica. Eso fue falso porque además ese sultán estaba en plena guerra civil con la dinastía Alauí, que al final acabará imponiéndose en el vecino estado. Y la segunda premisa errónea es que esos mismos moriscos pidieron ayuda al Imperio Otomano, a los turcos, pero resulta que los turcos estaban en una cruenta guerra que durará toda la Edad Moderna con sus vecinos los persas. El sultán Ahmed I de Turquía andaba efectivamente buscando dirimir el poder con el Shah Abbas del Imperio Persa. Por tanto, la excusa de la amenaza exterior era extremadamente endeble, mientras que la excusa religiosa, es decir, la necesidad de castigar a unos malos cristianos, pasaba necesariamente por la actuación de la Inquisición, que era la autoridad eclesiástica competente, no por la expulsión de los moriscos que correspondía a la autoridad civil. Otra resistencia que tuvo que vencer el gobierno era el temor de los grandes nobles, sobre todo de los valencianos, entre ellos el propio duque de Lerma, que obtenían grandes beneficios con los impuestos que cobraban a sus súbditos moriscos. Para tranquilizar a estos nobles se estableció como medida de compensación que tenían derecho a quedarse con todos los bienes expropiados a los moriscos. Tras la publicación del edicto se puso en marcha inmediatamente la expulsión. Los primeros fueron los moriscos de Valencia, los más numerosos y los que peor fueron tratados. Sin previo aviso fueron obligados a dejar sus tierras y todas las pertenencias que no pudiesen cargar, y se los trasladó a la costa para ser embarcados en barcos que los arrojaron sin contemplaciones en las costas del norte de África. Se vivieron escenas terribles. Cualquier tipo de resistencia fue cruelmente reprimida y el traslado se hizo en unas condiciones inhumanas. El resto de los moriscos de la península, a excepción de los de Murcia, fueron deportados a lo largo de 1610, dándoles tiempo a organizarse, por lo que el traslado no fue tan brutal como el de los moriscos valencianos, aunque fue igual de dramático para una población que se vio obligada a abandonar las tierras de sus antepasados y a renunciar a casi todas sus pertenencias. Los últimos en ser deportados fueron los moriscos de Murcia, porque consiguieron durante algún tiempo frenar la medida, dando grandes muestras de profesar sinceramente la fe cristiana, incluso organizando procesiones y actos religiosos. Pero al final, en 1613, fueron expulsados también. Las consecuencias de la expulsión fueron enormes. Si bien la medida sirvió un tiempo para desviar la atención de la política del valido, pronto dejó de tener efecto. Sin embargo, los perjuicios para la monarquía fueron grandísimos. Además de la tragedia humana que hemos relatado, España perdió casi 300.000 habitantes, y esto venía a sumarse al vacío demográfico que dejó la gran epidemia de peste que asoló la península entre 1596 y 1602, y que solo en Castilla había supuesto la pérdida de un 15% de la población. El declive demográfico de España era un problema grandísimo para una monarquía que pagaba la mayor parte de su política exterior con lo que recaudaba en los reinos españoles. En términos productivos, las consecuencias también fueron muy profundas. Como era previsible, se produjo una grave crisis agrícola.
Aunque se intentó suplir el trabajo de los moriscos con mano de obra cristiana, lo cierto es que se perdió el conocimiento de las eficaces formas de regadío anteriores y la productividad de la tierra en aquellos lugares se desplomó, con el consiguiente descenso en la recaudación de impuestos. Los efectos económicos vinieron a sumarse a los de la bancarrota de 1607, que había sumido a la monarquía en una profunda crisis financiera, lo que de nuevo vino a demostrar que la medida demagógica había sido aplicada en el peor momento posible. Por si todo esto fuera poco, también se benefició directamente a alguno de los principales enemigos de la monarquía. Los piratas berberiscos, por ejemplo, vieron sumarse a sus huestes a miles de moriscos resentidos que estaban deseando vengarse de España.